Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isidora Peñalosa y en nombre de Fundación Corpartes les quiero dar la bienvenida a este conversatorio, esta instancia de conversación que llamamos Voces Migrantes, Diásporas, Resistencias e Interculturalidad en la Creación Artística. Quiero darles la bienvenida y también agradecer muy especialmente al programa Interculturalidad e Inclusión Migrante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con quienes estamos coorganizando esta conversación, y también dar la bienvenida a 4 artistas latinoamericanos increíbles que están hoy día con nosotros. Está con nosotros Astrid González, ella es artista visual, nacida en Colombia. Su trabajo aborda diferentes reflexiones respecto a los procesos históricos de las comunidades afrodescendientes en América a partir de distintas disciplinas. Ella ocupa lenguajes como el video, la fotografía, el dibujo digital y la escultura. También está con nosotros Wiki Pirela. Ella es una artista visual también venezolana, radicada en Chile, en nuestro país. Su obra cuestiona la relación entre el hogar y el territorio, trabaja mucho con materiales textiles, con el dibujo, la instalación y también trabajo performático. También está con nosotros Máximo Corbalán Pincheira. Él también es artista visual, él es chileno y también tiene una experiencia migratoria muy potente. Su familia salió al exilio primero hacia Bogotá, después a Berlín, luego a La Habana y finalmente en México. También trabaja con lenguajes como el videoarte, la performance, la fotografía, también la escultura, y centra su trabajo en temáticas de identidad, de memoria, de sistemas de control, vigilancia social y también, por supuesto, migración, que es la temática que vamos a tocar en esta conversación. También está con nosotros Macanaki Aden. Él es poeta y slammer, es nacido en Haití, y es autor de los libros Ave Negra Migratoria y el libro En Amor Arte. Son 2 libros de poesía que fueron publicados en Chile. También publicó un álbum poético con videoclips y poemas musicalizados con un equipo de colaboradores del Valle de Aconcagua, que es el lugar donde Macanaki vive hoy en día, y que prontamente este proyecto va a ser publicado en criol. Vamos a estar conversando hoy día sobre sus experiencias migratorias desde un punto de vista artístico, cómo esas experiencias han afectado o tal vez potenciado o se traducen en su forma de crear y en el fondo ha llevado a desarrollarles una práctica artística específica de acuerdo a lo que ellos desarrollan como trabajo. También, bueno, los invito a todos los participantes que nos acompañan hoy día a ir reflexionando con nosotros. Queremos preguntarnos por el rol del arte frente a ciertas problemáticas sociales, si es que debiera haber un rol sensibilizatorio en el arte para cuestionarnos, para formar y crear realidades. Vamos a estar conversando sobre todo eso. Así que, sin más, quiero ir comenzando con la primera pregunta. Vamos a dirigir una misma pregunta a nuestros 4 panelistas. Es la misma, yo también se las voy a dejar al público en el chat para que también puedan ir reflexionando con nosotros. Y al final del encuentro vamos a tener una instancia en la que vamos a recoger la mayor cantidad de preguntas del público posible. Yo se las voy a dirigir a los panelistas, así que indíquennos a qué panelista va dirigida y nosotros vamos a dirigirla a los artistas dependiendo del tiempo que tengamos. Así que vamos a empezar. Vamos a partir con la primera pregunta que dice, ¿hasta qué punto tu propia experiencia migratoria ha influido en tu práctica artística y ha afectado o potenciado tu proceso creativo? Entonces, ¿cómo tu experiencia migratoria ha dado forma a tu proceso creativo? Vamos a partir por Astrid. Bueno, muchas gracias Isidora por esa presentación, también por la invitación a las personas que están conectadas con este conversatorio. También muchas gracias por su participación. Yo, yo nací en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, que
es un territorio que históricamente se ha pensado y representado desde imaginarios blanco-mestizos, y en donde la participación de representación afrodescendiente, si aparece, aparece desde la estereotipación o desde la marginalización, y, y no desde los aportes históricos, políticos, sociales, culturales que realmente han hecho las comunidades afrodescendientes a este territorio. Mi familia es del Pacífico colombiano, que es uno de los territorios con mayor población afrodescendiente en el país, y creo que mi trabajo parte desde esa experiencia de nacer en esta ciudad, con familia que viene de este territorio, en donde la mayoría de la población es afrodescendiente, y que ha atravesado una migración interna desde la zona del Pacífico hacia las zonas interiores del país. Entonces, como esa experiencia dual de estar en la casa y desayunar ciertos alimentos, de la Navidad vivirla de una manera diferente y luego salir a la calle y tener experiencias culturales completamente diferentes, pero también enfrentarse a la racialización, ¿cierto? A la violencia pensadas en las nociones de raza, pues me encaminan a pensarme cuál, cómo poder argumentar, ¿no? Encontrar soluciones a esas preguntas muy íntimas que yo me hacía frente a estas experiencias de racialización y diferenciación, y entonces encuentro en la literatura, específicamente en la historia y en la antropología, la posibilidad de argumentar esas cosas. Pero sentía que la manera tal vez de exteriorizarlas desde mi lugar de enunciación eran las artes visuales, entonces recurro a la fotografía, al video y a la escultura como lenguajes para comunicar esas experiencias muy mías que terminan no siendo mías, sino que terminan siendo de la diáspora, ¿no? La experiencia de ser afrodescendiente en un país como Colombia. Ese trabajo se centra específicamente en sus inicios en la migración interna, interregional en Colombia, las poblaciones afrodescendientes, pero al viajar a Chile y estar viviendo en ese país durante 4 años, eh, empiezo también a entender esta noción de la diáspora, ¿no? Como ya no es solamente la experiencia interregional de las comunidades afrocolombianas, sino que es también la experiencia de las poblaciones haitianas que llegan a Chile, de los afrodescendientes en el norte de Chile, de lo que pasa con las comunidades o con los pueblos originarios en el sur y en el centro del país, ¿no? Como mi experiencia ya empieza a entender que hay otras realidades sociales, políticas, históricas de eh, racialización que no solamente pasan en Colombia. Y ahí es entonces cuando creo que la migración vista desde una posición crítica le aporta como salirse del lugar de Colombia a mi trabajo y pensar más bien en qué sucede también como en Haití, qué sucede en la Perú Negra, qué sucede con la invisibilización de la población afro-argentina, por ejemplo, qué sucede con el proceso de chilenización y con una cantidad de otros procesos violentos frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Muchas gracias, Astrid. Y es ahí me imagino que partió como algo biográfico, como explicas tú, y luego ya con tu experiencia migratoria se empieza a conectar, ¿no? Con otras experiencias, con otros procesos que ocurren también en nuestro país, también en toda Latinoamérica. Máximo, la misma pregunta para ti, desde tu experiencia, en el fondo migratoria, cómo eso ha permeado en tu práctica artística, en tu proceso, tus procesos creativos, cómo se ha ido construyendo? Okay, ahora sí. Bueno, mi experiencia migratoria se dio desde que nací, en el fondo. O sea, a los 2 meses de vida, yo casi nazco en la Embajada de Colombia y producto del golpe militar mi familia tuvo que salir exiliada y hasta los 17 años en el fondo estuve cambiándome de país relativamente constante, digamos, primero a Bogotá, luego a Berlín, Alemania, en la RDA en ese entonces, a La Habana, Cuba y luego a México. Y de alguna manera
todo ese proceso de niñez, en el fondo, en el que yo me encontraba, yo creo que marca, sobre todo a todas las personas que nos dedicamos a la poesía, al arte, qué sé yo, de alguna manera decantar las cosas que nos van, que nos expresamos de una manera que está en un ámbito metafórico, ¿no? De alguna forma. Y la niñez es muy importante, digamos, al menos para mí como artista es muy importante, porque funciona como una especie de archivo, ¿no? Como una especie de archivo que uno va sacando experiencia, va sacando vivencia, que sin querer, ¿no? Como este juego de serpiente y escalera, donde avanzas por una escalera y subes 4 pisos y te encuentras con algo que no sabías muy bien, y después en un momento más adelante te caes en una serpiente y bajas 6 años más atrás. Entonces todo de alguna forma se va conectando, ¿no? Como no necesariamente de una forma lineal, ¿no? Por supuesto. Y por otra parte, esta experiencia migratoria, por supuesto que hace que tenga cierta sensibilidad a ciertos temas, digamos. Soy una persona que se instala en este mundo desde ese lugar, digamos, como hijo de un detenido desaparecido de la dictadura de Pinochet y como hijo de una familia exiliada. Entonces, eso me hace tener cierta sensibilidad con respecto al tema, que, que evidentemente me hizo llegar a estar muy interesado en trabajar con la migración, ¿no? Y por otro lado, siento que esta experiencia, que seguro le pasa, digamos, a todos mis compañeros hoy día aquí, de alguna manera también facilita, ¿no? Esta llegada a poder conversar con otros que están viviendo hoy día esa situación, digamos, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, pero a la vez de mucha fuerza, ¿no? Entonces, eso me permite, de una manera más sencilla, poder, como si uno tuviera una especie de alfabeto, ¿no? O abecedario que te permitiera poder llegar con soltura, ¿no? A ese lugar, ¿no? Y poder estar conversando con cualquier parte, en cualquier parte del mundo con una persona muy distinta a ti, digamos, pero sin embargo con muchas coincidencias también, ¿no? Eh, y así me ha pasado en lugares donde no he entendido absolutamente nada con el habla, y hemos contratado, por ejemplo, a traductores, como tuve una residencia en Corea, en Seúl, y realizaba entrevistas a mujeres, sobre todo, que venían llegando recientemente, y era como un teléfono descompuesto, ¿no? Que terminaba siendo una relación mediada, digamos, por esa imposibilidad de comunicarse, pero que, que tratábamos de comunicarnos con los ojos, con palabras, con un traductor entre medio y todo, y se lograba, y de alguna forma eso también habla de un problema, del problema migratorio, ¿no? El problema de la comunicación. En el caso, por ejemplo, chileno, tiene que ver más, en el fondo, con las personas que han llegado a Haití, ¿no? Que vienen con otra lengua principalmente, ¿no? Eh, Eso, yo siento que ha influido de esa forma en mi trabajo. También hay una cosa que viene de la cuna, ¿no? En el fondo como algo que te da la posibilidad de entablar una comunicación. Por los proyectos que tú desarrollas, que son más bien investigativos y de mucho diálogo con personas que tienen la misma experiencia. Claro. Yo desarrollo trabajos o sea, el trabajo preliminar siempre es a través de la entrevista, porque no me interesan las estadísticas, no me interesa que leer una estadística que me diga tantas personas se han movido, porque en realidad eso no me conecta en absolutamente con nada. Y me Claro, interesa mucho el microrelato, en el fondo, ¿no? Como más de la esta idea. experiencia humana, ¿no? Y los microrelatos, pequeñas experiencias que se puedan transmitir y que después, bueno, uno ve qué hace con eso, pero es lindo también conectarse y poder escuchar eso, ¿no? Perfecto, sí. Wiki, Wiki, la misma pregunta para ti, desde tu experiencia también. ¿Cómo tu experiencia migratoria de desplazamiento, si se puede decir, ha permeado tu proceso, tu forma de crear?
Sí, bueno, ¿me escucho bien? Sí, perfecto. Súper. En mi caso ha influido muchísimo. Me pasa que yo vivía en el Cerro de Caracas, que es como una barriada, siempre digo lo mismo, siento que quienes me han visto otras veces deben estar aburridos, pero como que una imagen que llega muy fácil a la cabeza son como las favelas de Brasil, ¿no? Bueno, esto también pasa no solo en Caracas, sino también en varias partes de Latinoamérica, en Colombia también. Yo viví en este cerro durante toda mi vida hasta que emigré y mi trabajo artístico se centró mucho en lo que ocurría dentro de ese espacio, ¿no? Esa dualidad entre combate y resguardo, ¿no? Porque son sitios muy violentos, obviamente por la precariedad que se vive allí, por el hambre que se vive allí, por el tipo de códigos que también manejamos en esos sectores. Y eso me interesaba mucho porque con todo y que obviamente era un sitio de deterioro, también yo podía encontrar muchísima riqueza, muchísima poesía y muchísimo resguardo, ¿no? Entonces esta dualidad a mí me hizo como, fue mi primera pregunta al empezar a trabajar o a hacer prácticas artísticas. Y cuando yo me vengo a Chile, me doy cuenta de que obviamente mi casa se expande también, ¿no? Que al final todo está construido de migraciones también, de desplazamientos. Comencé a entender también por qué se formaron esos cerros, ¿no? Y obviamente descubrí, porque en mi caso me pasa que como vengo de un cerro, mi educación fue muy precaria, fue muy poca, ¿no? Logré ir a la universidad, afortunadamente un caso muy particular dentro de la gente que vive en los cerros, pero mi aprendizaje o mi descubrimiento de la historia en sí fue ahora de adulta, ¿no? Entonces comprendí que la creación de estos cerros fue producto de la migración campesina por el boom del petróleo que hubo en Venezuela. Se fueron a estos sectores a buscar mejores oportunidades de vida, mejor trabajo, más acceso al dinero, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió es que eso no pasó, ¿no? Llegaron a la ciudad y se dieron cuenta de que era súper complicado. Y allí nos empezamos a tomar los cerros. Claro, todo esto lo descubro ahora en Chile, por eso siento que la migración me ha potenciado muchísimo porque me ha hecho investigar, ¿no? En un principio como que estuve como muy en el adentro, en lo que ocurría en esa caja diminuta que era mi hogar, y ahora lo que hago es que expando la mirada. Y en ese sentido, creo que el haber llegado a Chile me colaboró en ese sentido, como a profundizar más, a entender también la distribución social, el por qué, y un poco lo que decía Astrid también, no es casual, por ejemplo, en los cerros de Caracas, la mayoría de las personas que vivimos allí somos personas negras, ¿no? Entonces no es casual. Y todo eso lo empecé a escribir o a sentir más tangible ya cuando llegué al territorio chileno. Un poco por contraste, ¿no? Exacto, sí. Sí, se entiende perfecto. Es muy interesante cómo tienen experiencias muy diferentes, pero claro, si hay puntos comunes en el sentido de que migrar hay un encontrarse con el otro. Entonces eso veo que ha aportado mucho en los procesos de cada uno. Vamos a seguir con Makanaki. Makanaki, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ha nutrido tu forma de crear poesía, quizá más desde la fuente de inspiración, tu experiencia migratoria? Bueno, en realidad, ya que mi experiencia de vida siempre ha caminado con mi práctica artística y además el tipo de arte que hago es
tiene que ver con el lenguaje y recitarlo en espacios públicos, porque es una forma de poesía que se llama slam. Entonces, migrar, eh, al migrar no tuve otra opción que aprender el idioma de este país, que es Chile. Y así empezó una influencia, porque eh, yo escribo sobre mi condición de urgencia y no esperé a aprender el idioma para empezar a escribir, sino que escribía poesía al mismo tiempo del aprendizaje de este mismo idioma. Y, y por eso me vi obligado muchas veces, eso es la influencia, como las influencias sutiles que puede ser, como me vi obligado a escribir una manera, escribir con vocabularios que está a mi alcance o simplificar figuras estilísticas en mi trabajo o eh, como maneras que suelo ocupar cuando lo hago en mi propio idioma o en francés. También, por ejemplo, en lugar de hacer rimas, comencé a hacer versos libres. Entonces, también mi condición migratoria ha afectado mi práctica artística, como es la pregunta, porque eh, en un momento dado me di cuenta de que es difícil ser artista independiente en Chile. Eh, Nunca quería hacer arte en la calle, en los metros. Entonces buscaba una manera de encontrar espacios como afrodescendiente, como una persona que no sabe hablar el idioma, para, para presentar mi trabajo. Entonces, y llegué a conocer muchos jóvenes en un lugar que se llama Yay Yay, un espacio que se llama Trenes del Viento. Eh, entonces, ahí voy a contar la historia mía, que quién soy. Yo acabo de llegar a Chile en 2016 y voy a tener mis papeles en Chile en 2020. Entonces, hace 2 años atrás acabo de tener mis papeles. Entonces, todo eso también influía, afecta en mi condición migratoria, afecta, como, afecta también mi práctica artística en ese sentido, porque como migrantes sin papeles, aquí uno no puede hacer casi nada. Entonces, hace apenas 2 años que puedo decir que estoy liberado de esta situación. Por ejemplo, me vi obligado, cómo ha afectado mi arte también, la situación migratoria. Me vi obligado a escribir solo mis poemas solo en español o a presentarlos solo en español porque la comunidad haitiana no puede pagar los libros. Y, y, y yo hablo 3 idiomas. Puedo hacer como un artista independiente, podría hacer mis libros con los 3 idiomas, francés, creol, español. Entonces, mi situación migratoria también afecta a mi práctica artística en ese sentido. Entonces, muchas veces me encuentro solo como haitiano y todo el público es chileno, por ejemplo. Y no está la presencia tanto de mi comunidad al que mi mensaje está dirigido. Entonces, emocionalmente también me afecta esta situación, como hablando de mi creatividad, hablando
de cómo me afecta en general la situación migratoria, me afecta, me limita en ese sentido. Y recién, yo llegué aquí en 2016, ahora estamos en 2022, recién voy a poder publicar algo en creol para la comunidad haitiana, porque el ingreso no lo tengo como para crear, aunque sea para arrendar equipos, para grabar un sonido, para hacer una mezcla de música, poesía o, o imprimir un libro, todo eso, no lo tengo. Pero también yo sé que, por un lado, eh, los chilenos pueden comprar el libro y entonces me veo obligado a hacer mi trabajo en solo español, que es como eso, en ese sentido ha afectado mi trabajo artístico. Pero por otro lado, migrar ha potenciado mi proceso creativo porque ahora tengo más idiomas para evaluar cómo se dicen las cosas. Conozco también el mundo implicado por cada idioma. Tengo una fuente de inspiración más diversa, algo así. Bueno, y después está el tema de la resistencia a través de mi trabajo. Generar reflexión sobre o abordar los desafíos impuestos por la migración. Por eso mi primer libro se llama Ave Negra Migratoria. Eso. Muy interesante, Macanaki, escucharte, ver cómo a la vez ha afectado y a la vez ha potenciado tu proceso. Así como Astrid también habló de la importancia de la resistencia. Me imagino que por eso es tan importante el libro que vas a publicar ahora, que es en creyol. Yo sé la importancia que tiene ese idioma para la comunidad haitiana y también en el fondo para crear arte que pueda llegar no solo a la comunidad chilena en el país en que tú vives, pero también de la comunidad que eres parte, que es Haití. Todo lo que tú estabas hablando se relaciona mucho con la segunda pregunta, que parte con una consigna. Dice, la resistencia transforma la vulnerabilidad en lucha, así como decía Macanaki. Como artistas migrantes, ¿cómo se resiste a la discriminación por género, origen étnico, situación socioeconómica, nacionalidad, edad o estatus migratorio? Tiene mucha relación con lo que estábamos hablando, pero queremos ahondar un poco más en entender cuál es la dificultad también del entorno en conexión con nuestro país, lo que han vivido acá, y cómo el arte en el fondo es una herramienta para eso, para transformar la vulnerabilidad en lucha a través de la resistencia. Vamos a seguir con Wiki para esta pregunta, si nos pudieras compartir lo que estás pensando, Wiki. Sí, oye, me gustó mucho que Macanaki haya mencionado los documentos, ¿no? Que son tan cruciales, sobre todo en Chile. Y con respecto a la pregunta, me gustaría cambiar también un poco el foco, ¿no? Porque siento que, claro, siempre hablamos como de cómo resistir, pero nunca hablamos de por qué es tan difícil, ¿no? Y por qué hay que resistir tanto, y a qué, y a quiénes, ¿no? Como siempre ponemos o enfocamos las preguntas o imágenes hacia los oprimidos, pero muy pocas veces se pone el foco en el opresor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil resistir, ¿no? ¿Por qué es tan difícil obtener un documento en Chile? O sea, al igual que Macanaki, yo estoy en una situación de desespero, de estrés, de agobio, ¿no? Por no tener el documento al día, y bueno, no les voy a contar porque se me iría el conversatorio en explicar todo lo que hay que hacer, ¿no? Para mantener la vigencia,
pero creo que la pregunta, o me gustaría expandir esa pregunta a quienes nos ven ahora, el por qué es tan difícil, ¿no? Hay un momento en el que yo digo, ya no quiero resistir, yo quiero vivir, ¿no? Quiero estar, quiero poder salir. Yo estoy atrapada en Chile, yo no, si por ejemplo hoy le pasa algo a mi familia en Caracas, yo no puedo ir, mi familia no puede venir. Entonces, es muy difícil, es agobiante. Y no me queda más que hacer arte porque soy terca y no sé en base a qué nací con estas ganas de creación y trato como de seguir haciendo sin importar lo complicado que sea, ¿no? Pero sí creo que es importante comprender que no es sencillo, que no es fácil y que también tiene que empezar a mostrarse las causas, los causantes, el sistema, ¿no? Que se empiecen a ver los rostros del por qué se nos hace tan complicado. Y bueno, nada, sí, seguir, obviamente no solamente en las artes, hay mucha gente migrante que también se dedica a otras áreas, ¿no? Y nada, como poder hablar de eso es súper importante también. Bueno, para eso estamos acá hoy día. Estos espacios son importantes, creo yo, para plantear estas cosas. Vamos a seguir con Makanaki. Makanaki nos contó un poco más, pero queremos seguir ahondando en la misma pregunta, tal vez más relacionado a lo que tú has vivido en Chile. ¿Cómo tú, qué has tenido que resistir como artista desde el punto de vista de discriminación por género, origen étnico, situación socioeconómica, como decíamos? ¿Cómo eso se transforma a través del arte en otra cosa? Venía yo, no, venía Makanaki. Macanaki, ya. Pero y si vas a decir algo, puedes decirlo. No, iba a decir eso que lo había respondido. Me equivoqué, sorry. Ya, ¿cómo? Yo no sé cómo resistir como artista migrante, pero yo llevaba esta palabra en la mente, la autodeterminación, que es así también mis ancestros lo hicieron, es con la autodeterminación. Querían hacer de esta colonia una primera república negra. Teniendo todo esto en la mente, el heroísmo, que no somos unos fracasados, que no somos unos cobardes, que fracasó la esclavitud en nuestro territorio, fracasó una civilización que es súper pretenciosa, llegó a, teniendo toda esta historia en mi mente, yo sé que yo vengo de la Primera República Negra, hace que resistir significa enseñar a los demás pueblos que menosprecian a este país porque han visto solamente imágenes negativas, propagandas, sin saber los sabotajes económicos que ha sufrido este país. Entonces, teniendo toda esa información en mi mente, resistir para mí ha sido algo como yo sentí que tenía una tarea de educar
porque la mayoría de los chilenos lamentablemente no saben nada de no saben cómo comportarse de manera sana con una persona negra. La mayoría de los chilenos no saben cómo comportarse de manera sana con un haitiano por todo lo que saben de él, porque por todo lo que han visto en la tele, por todas las propagandas, por todas las historias o invisibilizadas, todo eso. Entonces, resistir ha sido también buscar espacios para hablar con la gente seriamente de la brutalidad que existe aquí y que nadie lo sabe. Como que todos los chilenos están viviendo tranquilamente, no saben si hay racismo, no lo entienden. Para muchas veces se encuentran que el haitiano que habla del racismo es como, le pone color, no lo entienden. Entonces, eh, yo, eh, ha sido como una situación súper difícil estar en la vida cotidiana, en los medios, en los espacios laborales, escuchando insultos, en el lenguaje, la manera que te infantiliza un grupo de chilenos o cómo en su lenguaje puedes pueden ponerte en una condición de un animal, en broma, o decir que un patrón te puede pegar, cosas así, o tienen que castigarte, como encontrarse en un espacio muchas veces donde uno es el solo haitiano y una fila de gente están haciendo broma y estás obligado a como buscar si reír o no reír, porque te ves como un, un espectáculo y toda la gente está riendo de esta cara negra. Resistir, en realidad, eh, es todo un rollo de reflexión sin fin, mucha necesidad de dialogar con la gente, eso es lo que siento. eh, Crear más espacios para dialogar y explicar que no conocen, por el menosprecio de los demás pueblos. Eso. Ujú. Sí, no solo, bueno, eso ocurre en nuestro país, no solo con el pueblo haitiano. Creo que hace muy pocos años que creo que nos dimos cuenta que en Chile parece que existía el racismo. Em, y eso es muy complicado. Estamos recién en un camino de inicio en que, como dice Macanaki, hay que iniciar diálogos, ¿no? Astrid nos habló de la chilenización al comienzo del conversatorio. Entonces, me gustaría saber cómo lo ves tú, Astrid, que has vivido en Chile, pero también ahora estás en Colombia, pero has tenido esa experiencia acá. Desde el arte, en el fondo, cómo eso se transforma, cómo eso se transforma de la resistencia a la lucha. Pues sí, a mí me conmueve mucho escuchar a los compañeros afrodescendientes aquí presentes que estamos hablando desde lugares, o sea, no sé, Wilkelis es de Venezuela, ¿no? Macanaki es de Haití, yo soy de Colombia y habitamos un mismo territorio que es Chile, ¿no? Y, y nos enfrentamos a una política de migración que hasta hace poco era una política de migración constituida
el gobierno de Pinochet, ¿no? Una política de migración selectiva que buscaba pacificar, como llamaban ellos, el sur del país, invitando a migrantes europeos con propósitos de blanquear la población, ¿no? Y por ende, entonces, blanquear era desanimalizar y civilizar el territorio. Entonces nos enfrentamos a una política de migración que está basada en fundamentos de un racismo científico y pensamientos del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se asumía que era necesario civilizar, desarrollar los territorios a través de la presencia de europeos en los territorios. Por ende, entonces no es natural o no es extraño, más bien, no es extraño pensar y entender toda esa violencia sistemática y simbólica que la migración en Chile tiene frente a los cuerpos afrodescendientes en específico, ¿no? Ahí yo creo que opera el racismo de una manera muy interesante en este país y que no es una violencia a todos los migrantes, ¿no? Hay unos cuerpos que son los que más sufren esa discriminación, hay unos cuerpos que son los extra chilenos, los que no son bienvenidos en este territorio, los que son marginalizados, los que hacemos parte de unas estadísticas y los que precisamente entonces, para utilizar la palabra que están comentando, tenemos que resistir, ¿cierto? Hay otros cuerpos que no tienen que resistir, que llegan a habitar los territorios de Las Condes, de Ñuñoa, a habitar esos territorios, mientras que nosotros tenemos que habitar la Cisterna, ¿cierto? Como otros territorios más alejados de la zona del centro de la ciudad. Y creo que a mí me ha posibilitado la lectura, sobre todo, y el conversar y el escuchar, me ha posibilitado alejarme de la queja, ¿no? Es, como decía Wilke, no es muy fácil hablar de cómo resistimos, pero no es tan sencillo hablar, o de cuáles son nuestras experiencias de violencia, pero no es tan fácil hablar y evidenciar cuáles son las génesis de esas violencias, cuáles son los responsables y los actores oficiales de esas violencias, en qué contextos ocurren, por qué ocurren, cuál es el pensamiento, la filosofía que construye la idea de raza actualmente, aunque en el siglo XX eso supuestamente se haya desacreditado biológicamente, ¿no? Pero sigue habitando esas ideas de diferencias raciales, genéticas en el imaginario social, y por eso se sigue pensando que la presencia haitiana, que la presencia afrocolombiana en el territorio chileno viene a retrasar todo ese proceso neoliberal que tiene este país. Por eso no es natural que en el 2018 a los haitianos específicamente se les haya obligado a presentar una visa consular, ¿no? Y que no se les den los 3 meses de visado que tienen todos los extranjeros que ingresan al país, sino que se les dio un mes, ¿no? Toda una cantidad de procesos burocráticos que finalmente están intentando nuevamente blanquear el territorio. Y que son experiencias que no solamente vivimos los inmigrantes afrodescendientes, sino que también hay una población afrochilena que ha sido negada, invisibilizada. O sea, entender que el racismo no solamente opera con la segregación, sino que también opera con la anulación de la asistencia y la participación activa de las comunidades afrodescendientes en los territorios. O sea, había un tachamiento de los procesos y de la existencia de las comunidades afrochilenas, no solo en el norte, sino que también en el resto del país. Y eso también es violencia, eso también es racismo. También entender qué pasa con la criminalización de los pueblos indígenas, por ejemplo, con las comunidades, con los pueblos originarios que no solo habitan el sur, ¿cierto?, sino que también están en el resto del país y que hay unas migraciones interregionales internas y unas diásporas y unos desplazamientos forzados. Entonces, creo que ha sido la lectura lo que me ha posibilitado alejarme de solamente revisar cuáles son nuestras experiencias de violencia y empezar a hablar de ejercicios de reparación. Y para que existan ejercicios de reparación tenemos que hablar de responsables. Y creo que autores y autoras afrodescendientes, africanos, son importantes en estos procesos de pensarse el antirracismo. Creo que tengamos aquí en el panel una persona haitiana que esté escribiendo y esté pensando en publicar en creol es una apuesta antirracista completamente, porque entonces también pone
la agencia del creol como episteme, como proceso de pensamiento, y no solamente el español en un territorio en donde se habla español, ¿no? Y como hablaba él, ¿cierto? Una infantilización del acento, una infantilización de las palabras, de las expresiones, de la cultura de lo afrodescendiente en este país, que creo que a partir de reflexiones críticas desde las artes visuales y desde la literatura, llegan a cuestionar esos imaginarios tan arraigados en el pensamiento chileno. Así lo vemos también en tu trabajo, Astrid. Podíamos ver imágenes, algunas imágenes de tu trabajo en relación con el pueblo mapuche, ¿no? Que también ahí ocurre lo mismo, y también tú has podido entablar esos diálogos, ¿verdad? Máximo, vamos contigo. La misma pregunta para ti. Activa tu micrófono, por favor. Sí, sumamente interesante y bueno, de alguna forma como chileno pedir disculpas por lo que significa llegar a este país, ¿no? Como, y lo complicado que es no venir de Europa, por ejemplo, ¿no? En fin, yo el tema en relación a la resistencia trato de trabajarlo desde... No, a mí no me interesa en el fondo la victimización, no, me interesan los relatos de fuerza y en este caso no me gustaría hablar de mí, digamos, de lo que a mí me pasa, digamos, como, y me gustaría mostrar un trabajo y explicar un poco el proceso creativo y también de alguna forma de qué se trata, ¿no? Este trabajo, yo siempre realizo una investigación en terreno, en este caso la hice en Barcelona, y investigué sobre todo a todos los vendedores de Top Manta, que son los que venden en la calle, principalmente son africanos subsaharianos, y me entrevisté con el vocero. Perdón, antes que eso, ¿se ve ahí Google, por ejemplo? ¿Aló? Se ve Asís, el nombre de... Ya, perfecto. Ah, no, un segundo. Entonces, este es Ahí sí. Asís, Asís Fayé, que es un inmigrante de Senegal. Es una persona tremendamente poderosa y bella, además, como persona. Es una persona que cruza 4 veces el Mediterráneo, porque las 3 veces, ni siquiera el Mediterráneo, perdón, cruza el océano, rodea, digamos, el Mediterráneo para llegar a Europa. Las 3 primeras, obviamente, lo devuelven, y se convierte en un líder social en Barcelona, que le permite tener conversaciones con la alcaldesa de ese entonces, con la... se me fue el nombre en este momento, Ola Caleu parece que se llama, y hacer varias modificaciones que por supuesto nunca son las suficientes, digamos. Pero el tipo logra establecer una estrategia comunicacional metiéndose en las redes sociales y crea esta marca, ¿no? Porque el problema principal por los cuales se perseguía a la gente que vendía en la calle era porque vendía la Nike falsa, la Adidas falsa, digamos, de alguna manera ropa ilegal, ¿no? Y lo que hace Así Fallé, si a alguien le interesa y lo quiere googlear, puede googlearlo y va a aparecer en varios videos una persona que ha utilizado los medios de comunicación para transmitir su discurso. Es hacer este lanzamiento de esta marca que se llama Top Manta, que es esta especie de manta como alfombra mágica, ¿no? Que de alguna manera para ellos representa el cayuco, que es la balsa en la que cruzan, representa la manta, por supuesto, también, y representa la esperanza de viaje, ¿no? Como una especie de ilusión. Y lo que hace él es justamente reemplazar todas esas marcas falsas y poner esta, y vender estas zapatillas que se transforma en un boom completo y que le permite a él lanzar el discurso comunicacional para poder ayudar a sus compañeros. El discurso principal, el eslogan principal, es ropa
ropa legal hecha por gente ilegal, ¿no? Ese es un poco el concepto. Lo que yo hice con la obra después de entrevistarlo, un poco nos hicimos amigos con Asís y conversamos muchísimo, como respecto como si a él le incomodaba, por ejemplo, aparecer en la imagen de mi exposición, ¿no? Y me dijo que no, porque él era de alguna manera un comunicador, era parte de la vocería, digamos. Y entonces me concedió la entrevista, que es la que yo muestro aquí en esta instalación. Y lo que yo hago es, como ya en términos visuales, es proyectar esta entrevista, primero dejándola fuera, antes de entrar a la galería, está en un plasma, en un plasma afuera donde se puede ver limpia la entrevista completa, y luego está proyectada hacia un estanque de agua, que a la vez está conectado a una máquina que cada vez que habla Asís golpea el agua, ¿no? Como si fuera una especie de telégrafo, y eso produce que el agua se mueva donde está proyectando y se produce este reflejo en el muro, ¿no? Completo. Para mí, de alguna forma, este trabajo visibiliza de alguna manera la fuerza de Asís, ¿no? Que cruza 4 veces el océano para poder llegar a Europa. Lo que me permite también decir un poco lo ridículo de algunos políticos, de pensar en zanjas, por ejemplo, en construir un zanja, como creyendo que eso puede detener en el fondo las olas migratorias, ¿no? Como no entendiendo, no viendo, por ejemplo, lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa no tienen una zanja, tienen un océano entre medio, y cuando hay necesidad, cuando hay precariedad, cuando hay urgencia, los cruces se siguen produciendo, ¿no? Y entonces para mí esta obra es un homenaje de alguna forma a esta gente poderosa. Por supuesto que también es un homenaje a todos los que no pudieron contar su historia, ¿no? Y que se encuentran justamente debajo de este océano, ¿no? Que también se une a nuestra historia, ¿no? Que el océano chileno también es un gran cementerio, ¿no? Con todo lo que pasó en la dictadura, todos los cuerpos lanzados al mar, en fin, en el Mediterráneo y los océanos en general están llenos de cadáveres. Es como el más grande y hermoso cementerio que hay, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en cómo enfrento este trabajo, tratando de hacer visible de una manera poética relatos muy fuertes. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación en Argentina también, en una residencia, y en Argentina, extrañamente, también hay mucha gente de Senegal. Y la gente de Senegal también ocupa este espacio que es designado socialmente, ¿no? No se les permite ingresar a ningún tipo de trabajo y es como si estuvieran destinados o a la mano de obra barata o a vender ropa en la calle ilegal, ¿no? Entonces, de alguna forma fue muy lindo poder vincular, por ejemplo, a Jackson, que era esta persona que estaba encargado del sindicato en Buenos Aires, y contactarlo con Asís, que está en Barcelona, ¿no? Como establecer redes, de alguna forma me siento que más allá del trabajo poético, donde uno de alguna manera hace una obra más abierta y que toca estos temas, de alguna forma también uno se convierte también en un autor activista también, ¿no? Y logrando poder producir un montón de contactos al interior, digamos, de estas investigaciones, que no necesariamente se muestran en una exhibición, ¿no? Eso. Y por último, por ejemplo, ahora estoy haciendo una investigación donde he viajado a Colchane, y un poco para no teorizar simplemente como con respecto a esa vivencia y poder de alguna forma empatizar realmente con lo que está pasando,
y realmente uno ve ahí como una resistencia impresionante, que uno no entiende realmente de dónde sale, ¿no? Como ver a niños cruzando el desierto, literalmente, ver abuelos, ver personas sin zapatos en medio del asfalto, con muletas, en fin, y sin embargo están bastante enteros y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y llegan a este país que da la sensación, un poco además por lo que relatan los compañeros, ¿no? Como si tuviera una visión un tanto, como si se creyera un poco europeo, ¿no? Que es un poco esta mirada que hay de los chilenos, ¿no? Como, y termina siendo un poco ridículo también, ¿no? Porque no son europeos, somos latinoamericanos. Entonces, eh, eh, estas barreras que se ponen son barreras mucho más altas y más ciegas que las fronteras o los cercos o los océanos que quieren hacer, digamos, ¿no? De todas Porque maneras. en Europa, por ejemplo, toda Europa no tiene fronteras, tiene fronteras abiertas, ¿no? Si eres europeo tú puedes cruzar a cualquier lado sin ningún problema. Y yo no entiendo por qué, entiendo por supuesto que es un problema mucho más difícil de gestionar, pero no entiendo por qué se atienden en el fondo las cosas a nivel local, ¿no? ¿Por qué no se entiende a Latinoamérica como una región, ¿no? Donde podamos cruzar y movernos de alguna forma de un lado para otro? Pero no, de alguna manera este sistema capitalista o le han vendido, digamos, a los chilenos que viven en esta especie de oasis y que de alguna forma estas personas que están llegando van a contaminar, ¿no? Como de un absurdo, ¿no? Cuando traen una cultura milenaria, maravillosa. No quiero desmerecer la cueca en ningún caso, pero cuando tú hablas no sé, de las danzas afrodescendientes, afroperuanas, qué sé yo, hay una cultura que es brutal, ¿no? Y qué maravilloso poder integrar eso a la cultura chilena, ¿no? En fin. De todas maneras, me gustaría pasar en conexión con lo que está hablando Máximo a la primera pregunta del público, de Daniela Cisterna. Bueno, primero ella les comenta lo siguiente, dice, personas que resisten, estoy orgullosa de escucharlos, les dice. Y le gustaría saber cómo ha sido su experiencia con las instituciones artísticas, con museos, centros culturales, si hay puertas abiertas para artistas migrantes, cómo se han ganado los espacios que tan difíciles acceder como artistas. En el fondo, hablemos del entorno, ¿no? Del entorno artístico, de las redes a las que ha podido acceder cada uno en nuestro país. Astrid, tú tienes la mano levantada. Bueno, gracias por darme la palabra, Isidora. Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, retomar uno de los conceptos, como que uno de los compañeros acaba de denunciar, y es el de victimización. Para mí es sumamente preocupante y también relevante señalar que, o sea, yo creo que las artes visuales, las artes plásticas en términos generales nos invitan a darle una agencia histórica, política, social, a los lugares de enunciación, a la experiencia, ¿cierto? Siempre desde las ciencias sociales, desde el campo académico de las ciencias sociales, se ha pensado una división cartesiana entre el sujeto de investigación, más bien el objeto de investigación y el sujeto investigador, ¿no? El sujeto investigador puesto ahí como el etnógrafo que llega y clasifica, denomina, organiza, agrupa y finalmente entonces define a ese otro, entre comillas. Mientras que ese otro, que somos las comunidades étnicas, los pueblos originarios, no figuramos dentro de esa ecuación cartesiana de la academia de las ciencias sociales como agentes históricos, sino como meros informantes. Y yo creo que las artes visuales vienen a invitarnos a pensar una investigación, creación en donde mi experiencia, la experiencia de mis abuelos, mi sufrimiento, mis heridas, también mis procesos de sanación, de dignificación de mi digna rabia,
son importantes. Entonces, me parece que es importante hacer como ese punto ahí para pensar que mi experiencia como mujer inmigrante afrodescendiente en un territorio como Chile no puede ser pensada desde la victimización, porque es un ejercicio entonces de revictimización y de negación y nublar mis demandas, ¿cierto? Mis luchas, por ende, y mis procesos y mis alcances y mis investigaciones. Yo creo que el lugar de enunciación, la experiencia y hablar en primera persona es importante, como lo es también hablar de la experiencia de migración de otra persona que vive en otro continente y que también es racializada. En ese sentido, entonces yo he encontrado también unos lugares muy amables, muy cariñosos, muy desde el amor, y un amor crítico, digno, reaccionario, organizado, con los artistas mapuche, con los artistas de disidencias sexuales, sexogenéricas, desde los artistas y las artistas inmigrantes, que hablamos desde lugares de una inmigración que ha sido forzada, de una inmigración que ha sido seleccionada, que ha sido por decisión personal, ¿cierto? Desde los lugares que vengan, pero que nos enfrentamos a sistemas de segregación y opresión que a muchos nos igualan en estadísticas. Entonces, he encontrado en esos espacios de voces, de escucha, de acompañamiento, de contención, mucho más enriquecimiento que exposiciones en espacios de instituciones, ¿no? Que creo que también es importante estos diálogos allí, ¿no? Porque como comentaba el compañero haitiano, ¿no? Es también un proceso de etnoeducación, de pensarnos que mi experiencia no tiene por qué estar atravesada por las realidades del otro, entonces también es un espacio para la escucha, ¿no? También es un espacio para sentir que la palabra, que podemos compartir palabra y encontrarnos en esas realidades de la otra persona. Entonces, eso quería comentar. Muchas gracias. ¿Alguno más quiere responder esta pregunta concreta o pasamos a la siguiente? ¿Wiki? Ahora sí. Bueno, igual retomando un poco lo que decía Astrid con respecto a estos espacios de contención y sobre los conceptos también, y hablando un poco también de las instituciones, como haciendo un remix para responder todo al mismo tiempo, creo que las instituciones, o sea, hablo desde mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de participar en varias instituciones y en varios espacios, y a veces también me pregunto el por qué la invitación, ¿no? Si es que solamente soy un comodín, porque también se utiliza mucho eso como del comodín antirracista, entonces invitamos a una persona racializada para que quedemos como bien públicamente, ¿no? Una, como es pobre, acepta todo. Yo a toda invitación que me llega le digo que sí. Pero también es bueno preguntarse el por qué, ¿no? Si la institución realmente está haciendo un trabajo de investigación y de inclusión o solamente de imagen. Entonces, allí también es importante preguntarnos qué rol tan importante tiene la institución más allá de un sentido de currículum o de economía, ¿no? Que a diferencia de otros grupos que tal vez son más autogestionados, no tienen los recursos económicos, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno también como responder con transparencia en ese sentido, y creo que es muy enriquecedor como el trabajo colectivo y de contención, pero en general esos espacios no tenemos como los fondos. Entonces nos toca aceptar invitaciones de lugares que a veces realmente no hay un interés muy profundo más allá que una inclusión superficial, ¿no? Y ahí entra la importancia también de los conceptos, por ejemplo, no es que nos estemos victimizando, es que son hechos reales, o sea, los vivimos en carne propia y diario, y nos complejiza la vida diaria. Entonces, claro, en ese sentido,
es importante comentar como tanto las vivencias como el porqué, o las invitaciones, o las instituciones, o los espacios. No sé si me estoy explicando bien, pero en mi caso personal he tenido la oportunidad, y yo creo que también tiene mucho que ver con la constancia, ¿no? Me he mantenido muy constante trabajando, sin importar que mi documento está vencido, sin importar que no tengo un salario fijo, pero también ha sido porque tengo otros privilegios que me permiten hacer eso. Y ahí también entra como otra cosa importante, ¿no? Ver también nuestros privilegios, ¿no? A la hora de ser constantes, porque obviamente, no sé, en mi caso personal no tengo hijes, vivo acá en Chile, toda mi familia está en Caracas, ¿no? Digo, no tengo aquí ningún responsable por mí. Entonces, eso me ha permitido poder seguir insistiendo en las artes, y eso también ha permitido que tenga mayor difusión. Eso. Muchas gracias, Wiki. Sí, yo creo que también es muy importante desde las instituciones ir avanzando hacia la profundización de estos diálogos. En el fondo, no solamente generar contenido en relación a ciertas temáticas para cumplir una cuota, es muy importante eso, y en eso yo creo que en Chile hay que avanzar. Vamos a seguir con la siguiente pregunta del público, que está dirigida desde Patricio a Macanaki. Él se pregunta dos cosas. Quiere saber cuál es la reacción de las personas al escucharte en espacios públicos, y si han pensado en realizar intervenciones en colegios. Nos dice que cree que el trabajo es increíble, y que escucharlos hablar y contar su proceso artístico en colegios puede borrar muchas brechas sociales. Macanaki, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de exponer en público frente a un público chileno. ¿Cómo ha sido esa reacción? Me acuerdo la primera vez que hice una presentación fue en Yayay, un lugar que se llama Trenes del Viento. Ese lugar, bueno, tenía un poema traducido, recién traducido de creol a español. Así va a empezar mi historia con el público. Lo que pasa es que también yo he tenido una experiencia desde en Haití haciendo una forma de poesía que se llama slam, y sentía la necesidad de exponer esta forma de poesía en Chile. Y a cada lugar que voy pregunto si conocen slam. Me dicen que no, entonces siempre he tenido que contar. Hago una forma de poesía que se llama slam, y se hace en espacios públicos, o contar siempre que es el slam. Y las respuestas son cosas así, es muy novedoso lo que estoy haciendo, el lenguaje, cómo me expreso, también los juegos de palabras también que estoy haciendo, cómo sale la traducción también de la obra, porque eh, estos primeros poemas que publiqué, en algún momento tenía que hacerlos en los tres idiomas, como una primera vez escribí los poemas, después los escribí en creol, estaba intentando de traducirlos en español y no pude. Entonces estaba haciendo un trabajo uno al lado de otro para que las traducciones sean más fiel posible. Entonces, muchos lectores de poesía dicen que mi trabajo sale como algo novedoso, como ocupo el lenguaje. Hay cosas que saldrían como error, pero juegan a favor. Entonces, esta riqueza también en mi trabajo. Entonces, me hablan de todo esto. Entonces, eso es la reacción de lectores, personas a las que le gusta la poesía mucho.
y otras personas que me escuchan en espacios públicos. Maravilloso, me parece. Es increíble escucharlo, lo que pasa ahí. Vamos a ir con la última pregunta del público. Esta pregunta es para Máximo Corbalán Pincheira, pero tiene una parte final la pregunta que si alguien quisiera agregar algo, estaría buenísimo. Dice así: me gustaría preguntar a Máximo, ¿qué sientes que no se ha dicho todavía sobre la migración al día de hoy? ¿Y qué rol puede tener el arte en llenar este vacío? Tremenda pregunta. Es súper grande. Antes que eso me gustaría un poco, no sé si se malentendió o yo me expresé mal, cuando me refería a victimización, no me refería de una manera despectiva a nadie, ni mucho menos, sino todo lo contrario. De alguna forma, o sea, la historia, por ejemplo, de Asís, que es una historia bien brutal, tiene muchas aristas, digamos, donde uno podría victimizarle. Mi propia historia también, ¿no? Y yo he trabajado mucho con mi historia, y siempre es una forma de enfrentarlo finalmente, ¿no? Como, qué sé yo, ¿no? Y uno no sabe hasta qué límite porno. Y estoy hablando no de la experiencia, no necesariamente de la experiencia hablada, ¿no? Que uno puede relatarla y contarla, sino al momento de ponerlo en obra, ¿no? Como que muchas veces, al menos lo que yo creo es que tengo que limpiarme, ¿no? Porque hay mucha carga, hay mucho dolor también, hay muchas cosas, ¿no? Como en ese proceso que tengo que hacer que en el fondo se logre limpiar y que se pueda, que lo puedan leer otras personas también, ¿no? Y se puedan identificar. Entonces, perdón, la pregunta que era bien difícil. Mira, vamos a ir con la primera parte, porque se nos va el tiempo. Entonces, que nos digas al menos qué es lo que tú crees que no se ha dicho todavía en migración al día de hoy. Yo creo que la migración va a seguir contando. Siempre hay historias que se tienen que contar, siempre hay relatos nuevos y brutales de personas cruzando de distintas formas. Hoy día, seguramente en unos años más vamos a conocer la historia de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Como ya hemos visto esta migración de alguna manera blanca, ¿no? Como europea, como de alguna manera aceptada, porque son europeos, que no deja de ser brutal igual, pero igual es curioso también escuchar a los periodistas como refiriéndose: miren, estos realmente son como nosotros y están en estas circunstancias, como si las otras personas no tuvieran esos mismos derechos, esa misma sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo que no va a parar de contar de historia. Y creo que para terminar con la pregunta tenía que ver como qué rol puede cumplir el arte en eso. Y yo creo que siempre doy como ejemplo, yo trabajé en el Museo de la Memoria como coordinador del museo del área de exposiciones, y de alguna forma yo veía todo el contenido que hay en el museo, en términos de archivos, fotografías, ¿no? Y había obras impresionantes de artistas, no sé, como Enrique Ramírez, que hablaban, qué sé yo, con una obra poética acerca de un hecho específico. Y yo pienso que el lenguaje del arte de alguna manera atraviesa desde otro lugar, llega directo, ¿no? Como, perdón el cliché, pero llega directo al corazón, ¿no? Como que te cruza, ¿no? Como que llega a otro lugar, que no es el lenguaje, digamos, normal, que es poesía finalmente, ¿no? Es eso que te vas a acostar y te hace despertar en medio de la noche y no sabes muy bien qué te pasó, sin embargo lo tienes ahí en la cabeza. Es eso que te lavas los dientes y te vuelve a aparecer la imagen, ¿no? Entonces es algo que te cruza, y en ese sentido poder poner en obra, digamos, las problemáticas de la migración, me parece que es una forma o otra forma muy potente, digamos, de acercar, digamos, a esta sensibilidad, a esta problemática que cada vez, pienso yo,
cada vez se va a profundizar más, ¿no? Con las problemáticas de la escasez de agua, con el cambio climático, en fin, vamos a ver más personas moviéndose. Como tú dices, o te he escuchado decir, Máximo, que el arte sirve, no sirve para nada y sirve para todo, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos a tener que ir cerrando la instancia. Les quiero agradecer de corazón por esta conversación a los cuatro, por estar hoy día con nosotros y compartir, interpelarse, reflexionar, responder las preguntas del público también. Creo que salieron muchos temas en los que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Los que trabajamos desde el área de la cultura, desde las instituciones, desde los artistas, tenemos que seguir discutiendo, dialogando y trabajando. Así que les agradezco mucho.